rango 4,4% que había planteado ese comité de expertos. Y esta mañana, en una entrevista en Televisión Española, decía Unai Sordo, 1.184 euros al mes no da para vivir en buena parte de España. Esto ya lo hemos hablado alguna vez. ¿El salario mínimo debería ser diferente en función...? Me decís lo que queráis sobre el acuerdo, también cómo puede afectar, que parece si mucho, poco, si tenía que haber... Pero esto del salario mínimo, no sé llamarlo a la carta, si está bien, ¿no? Pero en función de dónde vivas, no cuesta un café o un alquiler lo mismo, y si me ponemos el ejemplo, pobres, en Extremadura que en Valencia. No lo sé, yo lo del salario mínimo a la carta realmente no lo veo. Porque yo creo que generaría otra serie de problemas que no tendrían sentido. No sería fácil, ¿no? Sería un lío, ¿no? Claro, porque además tú piensas en todas las poblaciones limítrofes entre comunidades realidad, autónomas. ¿no? Con 1.184 en algunos sitios, no digo que va bien porque no se vive bien. ¿Me entendáis? Sí. Pero se vive mejor que en otros. ¿Quieres una respuesta científica o de enfoque general? De enfoque Si me das las dos, así tengo filosófica, vale, una respuesta filosófica. Pues mira, la científica es que cuando tú quieres que los puntos se ajusten a una recta, lo que se llama desviación típica, cuanto más seas capaz de ser quirúrgico, algo que hemos dicho mucho aquí, ¿no? Y ajustarte a la necesidad, es decir, al punto de la recta, pues más fit vas a tener, más acercamiento vas a tener. No me sale la palabra, si me ayudáis, me hacéis un tal. ¿Vale? Menos gap. Más pegado vas a estar a la necesidad, por decirlo de una forma. Por lo tanto, ahí bajo esa óptica tiene sentido regionalizarlo, ¿no? Y no regionalizarlo. O sea, dentro de la Comunidad de Madrid seguramente tenemos 10 o 15 zonas diferentes donde el salario mínimo tendría que ser diferente, ¿vale? Desde esa óptica científica, desde una óptica de enfoque general, no tiene ningún sentido. ¿Qué quieres conseguir? Lo que quieres conseguir es una homogeneidad en la población española y europea, me atrevería a decir, porque ese mismo debate lo podemos tener a nivel europeo, ¿vale? Porque llegará. O lo que quieres es que haya españoles de primera y de segunda. Lo que queremos es homogeneizar las políticas y que se viva igual de bien, más o menos con el mismo dinero, en Cádiz, en Puerto Llano o en el centro de Barcelona. Eso que planteas un poco como el juego de la muñeca rusa, ¿no? Que vas sacando hasta no terminar de sacar. ¿Dónde terminas? Es decir, claro, porque igual que no es lo mismo un salario mínimo en Alemania o Francia con un salario mínimo en España, tampoco a lo mejor lo es en la Comunidad de Madrid que en Extremadura, pero entre la Comunidad de Madrid, como nos dices, a lo mejor en Móstoles que en el barrio de Salamanca, y dentro de Móstoles habrá, claro. Evidentemente. ¿Dónde paras? Pero hay una cosa importante. Rusas. Antes cuando estabais hablando, me estaba apuntando 3 datos de volumen, por encima. Si no recuerdo mal, y si me estoy equivocando, lo miramos, el salario modal en España el año pasado, el 2023, era en torno a 14.000 y pico euros brutos al año. El salario mínimo, ahora con la nueva reforma, nos sale 16. Esos 2.000 euros de diferencia tiene impacto sobre todo en la gente que tiene el salario más frecuente, que son los 14.000 y pico. ¿Vale? Pero es que el salario medio, es decir, que tenemos 50% de la población, el que más se repite, el que cobra más gente. El salario medio, que es, tenemos un 50% de la gente por encima y un 50% por debajo, está en 22.100 y pico, 22.000 euros. Es decir, cada vez el salario mínimo interprofesional se acerca más al salario medio. Esto no puede ser, porque está rompiendo la pirámide de salarios del país. ¿Con eso está diciendo José Canseco que no hay que subir el salario mínimo? No, en absoluto. Cuanto más salario mínimo tengas, si eres competitivo y tu mercado laboral te lo permite, lo aguanta, mayor estructura de salarios tienes. Pero tenemos que ser capaces de subir la estructura de salarios hacia arriba. ¿Podemos? Somos poco competitivos. Es que estamos reduciendo... Estamos apretando mucho por abajo. Eso es. Y de la mitad no podemos subir. Bueno, estamos reduciendo la productividad. Claro. Y lo que estamos Europa haciendo... crece poco, pero es que nosotros bajamos. Por eso el no de la COE. Yo creo que sí. Creo por los 3 datos que te he dado ahora, y porque hay mucha gente apelotonada ahí entre los 22 y los 14, que ahora van a ser 16, y cada vez más comprimo esa franja. Que vas a llamar a la puerta del jefe a decir que el salario mínimo está cobrando más. Como es natural. Claro. Porque tenemos un problema de salarios muy bajos en España frente a otros países que han subido mucho, y ya no crucemos el charco. Claro, no, y además ahora, de subir el salario mínimo y de acercar esa franja, reducimos jornada laboral. Uh-huh. Con lo cual, ¿eso cómo va a afectar también a la productividad y sobre todo a las pymes? Porque al final es subir salario mínimo,
y pagar más por menos horas de trabajo. Completamente de acuerdo. Mira, el otro día, el lunes, estaba en un programa de noche, no lo voy a decir aquí por respeto a Intereconomía, pero muy conocido, y me preguntaban eso. José, pero es que además vamos a bajar la jornada, ¿no? Y tal, entonces vamos a ser menos competitivos. ¿Y cómo puede ser? Porque tenemos un país de pymes, que también lo decimos mucho aquí, sí. 98, 99,8% tienen menos de 10 empleados y tal. Digo, sí, pero es que además hay un problema de tempo, ¿vale? Si nosotros tres creamos una compañía mañana, el lunes, ¿qué vamos a tener que hacer durante 1 o 2 años? Trabajar a destajo, porque si no, no lo vamos a sacar adelante. Pero cuando seamos 10 o 15, no tiene nada que ver con el número de empleados, ya lo sabéis, ¿no? Pero cuando seamos 10 o 15 o las cosas estén estabilizadas, nos podemos permitir reducir la jornada, relajarnos un poco. ¿Por qué? Porque las cosas van funcionando. Entonces no puedes permitirte como país, mensaje a la ministra, ¿vale? Que ya le caigo bastante mal por esto, lo digo en serio, no te puedes permitir como país que haya tabla rasa para todo el mundo, que haya café para todos, porque estás machacando a aquellos que arrancan un negocio o que son suficientemente pequeños como para que esto no les permita superar ese porcentaje de compañías que no crecen. Bueno, sobre todo en un país, perdona, donde el turismo es el que tira básicamente de la economía. Y en turismo, precisamente, el tema de los horarios y el tema de las jornadas reducidas va a suponer un incremento de personal que son unos costes. ¿Cómo se va a organizar, Marisa? Y cuando la gente que nos está escuchando dirá, vale, ¿cómo me afecta a mí que mi empresa de repente vaya a poner 37? Porque esto, según la ministra, sí, esto va a ser para todos. Pues mira, en Francia... ¿Cómo me afecta a mí esto cuando entra en vigor? En Francia, en el sector turístico, lo que pasó fue que los precios subieron un 24% para el cliente. Porque haya que pagar más gente, ¿no? Claro, pero tienes que incorporar más gente porque tienes que cubrir los horarios. Entonces reducieron la jornada laboral y en 1 o 2 años un 24%. ¿Del sector turístico? En el sector turístico, sí, en el sector turístico. Por tanto, te comes la subida del MSI. Claro, entonces... Del SMI, sí, muy bien. Claro, entonces subes el salario mínimo interprofesional, sí, pero las cosas al final van a encarecerse porque en todos los sectores tendrán que hacer lo mismo. Es decir, si yo tengo que pagar más salarios a más gente... O cierro antes el bar. Bueno, sí, pero bueno, si yo quiero mantener mi rentabilidad, que para eso soy una empresa... O subo precios o cierro antes. Claro, entonces lo normal es que subas precios para poder dar servicio, porque si no, ¿qué haces? ¿Más servicio en un país como el nuestro, donde dependemos del turismo? Porque sería la alternativa, que decaiga el servicio. Estamos exportando ingenieros que nos cuestan en torno a unos 300.000 euros sacarlos adelante, ¿no? Con toda la formación, y estamos incorporando camareros, con todos los respetos, porque yo creo que España es y debe seguir siendo una potencia turística. Claro, pero también tenemos que crecer en la otra parte. ¿Pero dónde se colocan los ingenieros y con qué sueldos? Es que pues fuera de España. Claro, por eso se nos van. O sea, es que aquí tampoco hay oferta atractiva para ese tipo de perfiles. Y hablas de ingenieros, pero pensemos en médicos. El sistema de salud está absolutamente tensionado. Por supuesto. Y tenemos siempre muy buenos médicos con muy buenos estudios universitarios para médicos, enfermeros, radiologistas, todo lo que queráis, pero luego se nos van porque no tenemos una oferta competitiva respecto a otros países, ¿no? El otro día estuve hablando con una doctora que está en tercer año, está en R3, ¿no? Después de aprobó el MIR, y está en tercer año de prácticas, ¿no? De prácticas. Están trabajando como uno más. Interina, ¿no? Está en el tercer año. Entonces, y me sacó su nómina, ¿vale? No recuerdo ahora, creo que eran 2.300 lo que cobraba, de los cuales la mitad, o yo diría que algo más de la mitad, vamos a decir la mitad, era salario y la otra mitad eran guardias. O sea, que un médico, tercer año de interinidad, esté cobrando, pues eso, la mitad de 2.400 son 1.200. 1.200, 1.100, 1.300 euros. Esa variable a mí me parece una ofensa al colectivo, ¿vale? Y que la mitad de tu salario te lo ganes en guardias, ¿vale? Tienes guardias obligatorias, me parece un abuso. Sobre todo por lo que implica. Y te vas al extranjero, te vas aquí al lado a 1 hora y media a Reino Unido, al sur de lo que sea, y eso no pasa. Y los salarios son el doble. Y lo que implica en materia social, porque una mujer en tercer año ya de prácticas, ¿no? Después de aprobar el MIR, etcétera, que estará acercándose a los 30... Yo creo que lo supera, sí. ¿O lo supera? ¿Cómo te vas a plantear, a base de completar tu sueldo con guardias, el tener una familia, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos que se retroalimentan un montón de problemas. Con 2.400 euros, que está muy por encima del salario modal en España, pues lo puedes hacer. Lo que pasa que... Te puedes comprar la casa, pero conciliar no.
Conciliar. No, conciliar no. Eso es guardias, por lo cual eso es para tener una vida muy libre, con perdón. Claro, claro. Vale, pues luego el mismo gobierno es el que sale diciendo y se rasga las vestiduras con el tema de la natalidad, en fin, con una serie de cosas, pero es que la situación que tenemos no te impulsa a crear una familia. Sí, ¿cómo te vas a comprometer con esas? Se lo paga el gobierno. Pongo otro dato. Venga. ¿Vale? Último. El asentismo el otro día estaba con un alumno en la escuela y que es de... es argelino, no me salía, perdón. Es argelino. Lleva en España viviendo 4 años. Chico majísimo, con muy buena cabeza, ¿vale? Y me decía, ¿me puedes explicar? No lo conocía de nada. ¿Me puedes explicar por qué en España tratáis mejor a los extranjeros? Digo, perdona. ¿Cómo? ¿Perdona? Dice, sí, claro, yo he sido extranjero hasta que he tenido la nacionalidad o lo que sea, y me trataban fenomenal. Porque era extranjero, veían mi NIE, ¿no? Y tal, y no tenía ningún problema en ayudas, en tal, en todo tipo de apoyo, de ayuda. En cuanto he tenido el DNI español, lo he notado. Sí, dice... entonces, uno más. ¿Y tú qué le has dicho? Bienvenido. No he sabido qué decir. Bienvenido a España. Bueno, bienvenido, exactamente. A pagar impuestos. Pero dice, la conclusión que saco es que no tratáis mejor al extranjero que al nacional, ¿no? Y esto en Argelia no pasa. Digo, pues yo creo que no pasa en ningún sitio. Pues mira, este tema que estás comentando incide directamente en la situación del absentismo. Sí. Porque vamos a ver, la realidad es que muchas empresas, muchísimas, grandes, medianas, pequeñas, me da igual, sobre todo desde la pandemia, todo el tema de salud lo están cuidando especialmente, ¿vale? Hay protocolos, hay políticas, hay ayudas, ponen servicios de atención para que los empleados puedan, pues tener un apoyo de un psicólogo o hacer ejercicio, en fin, hay clases de nutrición. Las empresas están trabajando en eso, llevan décadas trabajando en eso, ¿no? Y sin embargo el absentismo va en aumento. Sí. Luego eso quiere decir casi que 30.000 millones al año les cuesta a las empresas. No es un tema laboral, es un tema de concepción de las personas y de cómo estamos. Yo creo que es complejo. Claro, y de cómo estamos. Pues es que no estamos... tengo tiempo, más del los jóvenes cogen el doble de bajas por absentismo. El doble, ¿eh? ¿El doble? Un dato, sí, está en un dato publicado. Los jóvenes cogen el doble de bajas de absentismo que te daría la edad, pero no la tengo aquí apuntada. Pero sí, es un dato que salió además esta semana pasada o la anterior. Sí. ¿Por qué? Pues esto es lo que intentaba explicarte, ¿no? Yo creo que hay un cambio de valores y un cambio de qué significa el trabajo, ¿vale? Ahora los jóvenes, y los tenemos en casa, muchos de nosotros, ¿no? Se preguntan qué quiero hacer, no dónde quiero trabajar. Claro. Como decían nuestros Entonces, con 32 años, 34 años, además un cliente, ¿no? Que se le va a una persona, tú te preguntas, oye, estoy trabajando, cobro bien, sí, pero es que no sé si es lo que quiero hacer. Y como no sé lo que quiero hacer, me voy a ir, me voy a tomar un añito o lo que sea y me lo pienso. Pero eso es como decían nuestros abuelos, que me voy, Sí. Y decían que las nuevas generaciones cada vez vienen más flojas. Bueno, eso pensarían de nosotros. Bueno, si lo piensan de nosotros, y nosotros pensaremos de que venga de abajo. Me voy. Nos vamos. ¿A que eso se ha hecho corto? Sí. Pues, yo tenía un dato, fíjate. Venga, dámelo, 20 segundos. El 23% de las ausencias que se producen son sin causa justificada y sin autorización de la empresa. 1 de cada 4. 23%. Casi. Fijaros de lo que estamos hablando. O sea, no son... Pues eso, bueno, que me lo estoy pensando. Adiós. José Canseco, cuidaros mucho. Gracias. Menos de 3 minutos las 12 noticias y después a media sesión. Y empezamos febrero, ¿eh? Sí. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.